La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bienvenidos a Mercurio Retro, el podcast de Astrología y Lenguaje Simbólico. Soy Héctor Ramallo y en este episodio vamos a hablar un poco de la divulgación del lenguaje simbólico, el resurgir de la astrología, cómo este lenguaje sirve para aportar sentido a nuestra vida y también los peligros del exceso de consumo de esta herramienta, si la usamos como justificación o excusa. Es importante expandir y entender, comprender, estar atentos a la variedad de formas que toma el lenguaje simbólico, porque sirven como disparadores de sentidos que se encuentran a través justamente de sabidurías antiguas, ancestrales. Y la matriz astrológica es un punto de partida para encontrar un reordenamiento que siempre permite una percepción nueva, un entendimiento del acontecer. Es importante acercar la diversidad, la riqueza de la herramienta simbólica, ¿no? Para que nos ayude a reflexionar en procesos personales, tener una mirada global y actualizada de la realidad y inmerso en una complejidad de transición, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que hay muchas necesidades, muchas demandas, mucha incertidumbre, muchos cambios constantes. Quizá el florecer actual de la astrología viene a compensar un poco la indiscriminada literalidad en la que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Es un intento por ahí, en esa búsqueda de nuestra psique colectiva, de recuperar un poco la sensación de unión con algo más grande, con la fuente, con algo más trascendente, ¿no? De la cual arquetípicamente siempre nos hemos sentido separados o hemos creído afuera. Y la vida simbólica nos permite un poco alejarnos un poco de este materialismo desmedido y que la vida así se hace muy mecánica. La necesidad de encontrar formas de asimilar y dar lugar a lo que nos pasa es esencial, ¿no? La vorágine de vivir actual, la vida acelerada, estos tiempos de era de Acuario, como decíamos, donde hay tanta vorágine, tanto cambio, tanta incertidumbre, que también nos invita a ver viejas formas, a romper viejas formas, porque no hay respuestas, no encontramos sentido a esas viejas formas, ya no nos alimentan, ya no nos nutren, ya no son fértiles. Y al darnos cuenta que esas viejas respuestas o propuestas no tienen asidero en nuestras formas de estar, de percibir el mundo, de percibir lo que estamos siendo y construyendo, surge la necesidad de encontrar nuevas guías, nuevos senderos, que hagan eco y resonancia con nuestro sentido de autenticidad, con nuestro sentido de ser, con nuestra sensibilidad, con lo que realmente nos conmueve. Se hace necesario así crear nuevas formas y recrear otras, no solo de ser, sino de pensarnos un poco como humanidad, ¿no? Usar el pensamiento no como una forma de interpretar la realidad, sino cómo intervenimos a través del pensamiento la realidad. Cómo cuestionamos a través de nuevas preguntas la realidad que se nos impone. Y así revalorizamos justamente muchos valores, revalorizamos lo que nos pasa, nuestras emociones, y aprendemos tal vez a nutrir saludablemente nuestra inteligencia emocional, nuestro pensamiento, nuestras percepciones y nuestra intuición, ¿no? Nuestra intuición y sobre todo las
lo que nos conmueve, ¿no? Aquello que nos sensibiliza, lo femenino, tan estigmatizado y empujado al exilio en la vorágine de la vida racional y productiva. Lo que siempre nosotros decimos, ¿no? Como astrólogos y astrólogas, es que tanto el estudio y la disciplina como la lectura de una carta natal produce mucho alivio, nos ayuda a integrar algo que sentimos muy íntimo, muy personal. Ahí surge la necesidad de algo muy esencial, surge esa necesidad de conectar muy naturalmente con aquello que sentimos que al fin le podemos dar lugar, ¿no? Que eso se trata cuando hacemos una lectura astrológica individual y también cuando percibimos la vida desde el lenguaje astrológico, ¿no? De la astrología mundana, por ejemplo, entendemos ciertos sucesos, podemos darle sentido, esto está pasando por algo. Damos así como mucho espacio, muchas veces individualmente, cuando comprendemos la matriz astrológica, la compleja forma de vincularse que tienen estas energías, damos espacio a algo que por ahí reprimíamos, ya sea porque sentíamos que estaba mal o que estaba equivocado o que no encajaba en el modelo establecido. Y cuando aquello que por ahí reprimíamos, ocultábamos o estaba en la sombra, se integra, se forma, se vuelve más consciente, ¿no? Enriquecemos así la personalidad, surgen nuevas formas de vernos, recreamos identidad, no surge una nueva confianza en nosotros mismos, surge siempre cuando esto sucede, cuando nos revinculamos con nuestras sombras, con aquello que por ahí estaba oculto, necesariamente nos empezamos a vincular de formas nuevas, ¿no? De apreciar la vida de formas nuevas, de rescatar lo valioso de los vínculos, ¿no? Revalorizamos nuestro mundo afectivo. Y eso requiere siempre, como siempre decimos, ¿no? Es un proceso personal, requiere un compromiso muy fuerte con uno mismo. Y por supuesto esto hace rebote en el compromiso con los otros y con la vida misma. Así que el resurgir de la astrología deviene de una necesidad de darnos lugar desde nuevas formas, ¿no? Y nuevos paradigmas, que en realidad es acercarnos a una forma nueva de ser, ¿no? Como humanidad estamos también colectivamente recreando una nueva forma de ser humanos. Y eso también implica, romper un montón de códigos, ¿no? Sociales, un montón de códigos familiares, un montón de pactos inconscientes, un montón de herencias culturales, religiosas, políticos. Por eso también es interesante, y esto lo vamos a seguir amplificando, ¿no? La labor del astrólogo, el astrólogo situado, desde qué lugar hablamos. Y cuando damos lugar, cuando rompemos ciertos códigos sagrados, cuando rompemos esos códigos inconscientes, esos códigos que nos han sostenido, muchas veces con mucho amor y con mucha estructura, y romper a veces esos códigos se siente muchas veces que pagamos un costo, ¿no? Con estos lenguajes podemos acompañar el duro proceso que implica, ¿no? Y darnos cuenta que el costo vale la pena, ¿no? Que es parte fundamental del desarrollo de nuestra personalidad, de nuestros talentos, de nuestro carácter. Y logramos esto que decíamos, ¿no? Al principio, entender la astrología, entender este lenguaje como un proceso que nos ayuda y que nos guía, nos da mucho alivio, nos da una sensación de armonía, no de perfección, no de bienestar y felicidad total, ¿no? Sino de alivio. Se nos aliviana el camino, se nos aliviana el peso de la percepción de las cosas, de los sucesos, de nuestros sucesos. Entonces, al reelaborar y revalorar el lenguaje astrológico, es fundamental en estos tiempos, ¿no? Ayuda. Y hay muchas herramientas alternativas, ¿no? Para abordar lo simbólico, no solo lo astrológico, sino abordar, diríamos, la vida simbólica, ¿no? Y hay muchas terapias también, ¿no? Alternativas se las llaman, como la biodescodificación, las constelaciones familiares, el PNL, la Gestalt, ¿no? También, inclusive hoy la ciencia está cuestionada, ¿no? Está en una etapa de gran transición, ¿no? No solo la ciencia, sino, más que nada algunos científicos que están rompiendo el modelo de abordar
¿no? El método científico. Y desde lo simbólico, sin duda, cualquier representación de imágenes entendidas como manifestación de sabiduría, como el tarot, el I Ching, las runas, el trabajo ritual, el chamanismo, la rueda medicina, los temazcales, ¿no? Como un volver a esa vida simbólica, ¿no? Hay un reencuentro, una necesidad de reencontrarnos con un vínculo con la naturaleza, con nuestros recursos, con nuestros potenciales espirituales, con la tierra y por supuesto con los cuerpos celestes, ¿no? Con el cielo. Entonces es imperioso diferenciar esa sabiduría de la información que hay por todos lados, ¿no? La información está muchas veces, como decimos, al alcance de un clic. Con lo cual el desafío ahí es acompañar generando espacios de indagación profunda. No alcanza solo con la información. No alcanza solo con saber intelectualmente. No alcanza con que la respuesta esté ahí. Eso es un puente primario, necesario, pero primario, para amplificar la información. Para que esa información realmente nos llegue desde un lugar que nos conmueva y que nos haga sentido. Y ahí es donde también está el trabajo de los astrólogos que acompañan, ¿no? En este lenguaje, o que divulgan este lenguaje, o que se encargan, ¿no? De acompañar desde una lectura astrológica a un otro, a una otra, para generar, ¿no? Espacios de indagación, de práctica, de amplificación, y que esa información tenga sentido y se aplique a la vida, que se aplique a mi suceso, a mi acontecer. Siempre traemos el mismo ejemplo de, por ahí si nos leímos, vamos a una constelación, nos leemos un registro akáshico y nos dice que fuimos tal cosa, o nos pasó esto, o incluso la astrología kármica, ¿no? O astrogenealogía, que nos trae mucha información de nuestro árbol genealógico, de nuestra familia, de nuestros ancestros. Entonces puedo saber que mi abuelo murió en la guerra, que fue un general, que yo en otra vida fui un soldado, fui un despatriado, etc. Pero ¿qué me sirve? ¿Para qué me sirve esa información? ¿Qué sentido le doy práctico a mi acontecer? ¿Qué tiene que ver eso con mi vivencia de hoy? Y ahí está la capacidad del arte interpretativo, de lo simbólico, para guiar esa información a un caudal de conciencia que hoy haga sentido. Entonces no se trata de la cantidad de información, sino de la calidad de la información, el curso que le doy a esa información y cómo esa información puede o no tener una percepción nueva de mí y de mi acontecer. Esto no me hace ni mejor ni peor persona. Me hace entender mi acontecer, comprometerme con lo que me pasa, con determinadas dinámicas que trae la información para comprender mis dinámicas actuales y entender y hacer el proceso personal, individual, de cómo uso eso para tomar mejores decisiones, ser mejor, darme cuenta qué es lo que sí, qué es lo que no. La astrología o cualquier sistema de símbolos como el tarot, las runas, el I Ching, se usan como palanca para producir pensamiento y conectarnos con este lenguaje inconsciente, fértil, ¿no? Obviamente que se pueden usar de miles de formas, pero siempre para nosotros habitar estas herramientas es esencial que con ellas creemos sentido. La mala utilización de la astrología no es una falla de la propia astrología como sistema de símbolos, sino del ser humano, ¿no? Como lector o como intérprete. ¿Cómo uso yo mi inteligencia para interpretar eso? ¿Con qué fines? Entonces depende siempre de cómo estos elementos se nos disponen. Para hablar el lenguaje de las estrellas, captamos la frecuencia de Radio Bicicleta. Mercurio Retro, para hablar de astrología y otras mancias.
Entonces es imperioso, necesario, ¿no? Entender cómo la vida simbólica, los lenguajes simbólicos, afectan nuestra vida, ¿no? Indagarnos sobre eso. Proponernos ver cuánto de indagar en lo simbólico, de sus diversas formas, nos puede afectar la vida. Y nos afecta, lo queramos o no, ¿no? A través del arte, a través de una película, a través de la música, a través de crear arte o contemplar arte. Y cuando estamos conectados con estas imágenes que nos trae el arte, que nos interpela, que nos conmueve, que nos revela, sentimos, ¿no? Alivio, orden, armonía, nos abre a preguntas, nos abre a nuevos sentidos. Y la verdad, encontrarnos con estas imágenes simbólicas, integrarlas, hacerlas cuerpo, ¿no? Que sea una herramienta útil, siempre decimos, nos hace sentir partícipes y responsables de lo que nos pasa, ¿no? Responsables de nuestras elecciones, nos aporta entusiasmo, porque nos da perspectivas nuevas, nos permiten siempre un mejor desarrollo de nuestras potencias, de nuestros talentos, de nuestra creatividad. Desarrollamos una visión como más amplia, más rica, más reflexiva sobre nosotros y lo que nos rodea, ¿no? Entonces hay una sensación de participar, enriquece la vida, enriquece nuestra percepción de la vida. Y no se trata solo de esto que decíamos, no conocer o acumular información, sino de qué hacemos con la información, cómo está a nuestro servicio, cómo nos da sentido. No se trata de cosas que pasan en el cielo material, sino cosas que pasan dentro de la propia alma, de nuestra propia psique, que parecen descriptas, y esto es lo maravilloso, ¿no? Las sincronías con las imágenes planetarias, con el dibujo de una carta natal, ¿no? Como de formas mágicas, misteriosas, el universo material y el universo interno, espiritual, están sincronizados, ¿no? Nos sentimos conectados. Y entonces hay una sensación de que no somos diferentes de la naturaleza que nos rodea, del cielo que nos vio nacer. La astrología tal como la vivimos, como la vivo, como la quiero divulgar, como la queremos divulgar, es como entenderla como una herramienta, no para que no me pase algo o para manipular la realidad de mi antojo, ¿no? Sino como una valiosa herramienta, ¿no? Para profundizar e indagar en quiénes somos, en nuestras experiencias. Y sobre todo esto, ¿no? Que nos da mucha paz, alivio, decíamos, ¿no? Conectar con nuestra autenticidad, ¿no? Con nuestra creatividad, con nuestros verdaderos potenciales, con desarrollar, como decimos siempre, no aquello que soy, sino todo aquello que puedo llegar a ser. Y eso es un viaje muy, muy personal, ¿no? Siempre tiene que haber como un compromiso, ¿no? Con lo que se despliega en la entrega y el entendimiento del símbolo, ¿no? Es muy personal como yo interpreto una obra de arte, es muy personal como yo vivo un vínculo o una experiencia significativa en la vida. Y el símbolo, ¿no? Es como el mandala, es una unidad de orden, ¿no? Un puente entre la mente y el alma, entre la conciencia y el inconsciente, entre lo particular y lo universal. Y el símbolo, como decimos siempre, sirve para trazar esos puentes, ¿no? Reconciliar nuestras partes escindidas, diría yo, ¿no? Divorciadas, separadas. Que eso hace que sintamos o nos sintamos incongruentes o incoherentes. Así sea de forma de una búsqueda de conocimiento o acercarnos al arte, a un despertar de la vida simbólica, siempre está la oportunidad de encontrar nuevos sentidos, ¿no? Surgen los grandes insights, las grandes sincronicidades, los grandes darse cuenta,
nuevas experiencias, nuevas oportunidades, pero no sucede eso si yo no soy cuenco, soy receptivo a la información. No desde la mente, sino que al abrir la conciencia se crea un cuenco receptivo que la vida siempre está dispuesta a dar. La vida simbólica, nos gusta decir, hace que se revele la trama personal enlazada en la trama universal. Esto ya lo dicen los grandes pensadores, ¿no? La vida simbólica hace que se revele la trama personal. El mito personal se trasluce en una experiencia colectiva. No meramente individual, se siente como parte constitutiva de un todo, de una totalidad que nos guía. Las disciplinas simbólicas son disciplinas mediadoras, unen polaridades. Esto que decíamos, nos integran, conjugan sujeto y objeto, reúnen nuestras partes separadas. La astrología arquetipal, esta que tanto divulgamos con fuerte base en la psicología junguiana, amplifica, ¿no? Y reactualiza, ¿no? Lo que entendemos a veces como problemas elementales del alma o las disfunciones humanas, los complejos, ¿no? A través de las imágenes que traen la mitología, que traen estos dioses, que traen los símbolos, que traen los arquetipos. Y así podemos encontrar en lo individual algo universal. Entonces sentimos que estamos vinculados a la creación divina. El universo vinculado a lo humano y lo terrenal y finito, a la vez contenido en lo atemporal y sagrado. ¿Qué pasa cuando hay exceso de consumo de la vida simbólica o de la astrología? A veces esta forma de entender la realidad, un poco esta imagen simbólica superficialmente, se convierten en formas evasoras, ¿no? De un malestar, de una incomprensión. Entonces, muchas veces la herramienta se convierte en una justificación. Y siempre toda justificación corre el peligro de convertirse en una evasión, ¿no? En un límite. Nosotros lo llamamos siempre esto con un toque de humor, los astroexcusas, ¿no? Que nos dan mucha gracia, ¿no? Pero entendemos que a veces la astroexcusa es un umbral, ¿no? Es un dintel de una puerta de entrada a algo más profundo, para entender y comprender algo más íntimo de lo que propone el suceso. Porque la excusa o la justificación aparece como algo externo que me libera de la responsabilidad sobre algo propio. Cuando en realidad eso que está ahí afuera es una puerta de entrada hacia significados mucho más profundos o caminos más íntimos e intricados que muchas veces podemos evadir. Entonces le echamos la culpa a Mercurio retro. Y así como podemos usar los mitos griegos, romanos, nórdicos para hacer comerciales y producciones de Hollywood, literatura, arte, recrear historias, también podemos usarlos para comprender la naturaleza humana y servirnos de su inagotable sabiduría, ¿no? Para conectarnos con lo que nos pasa. Y ahí pasa lo mismo con la astrología, ¿no? Puede ser usada de manera parcial, en un horóscopo de revista, en un reel, en una historia, en un meme, y nos perdemos por ahí la profundidad. Queda fijada la información, queda fijada la configuración astrológica como una señal y deja de ser símbolo, se convierte en una señal, como una señal de tránsito, ¿no? Una señal de tránsito es algo inamovible, una señal de rojo es pare y no es otra cosa, es rojo. Y a veces tendemos a caer en esas, transformar el símbolo en signo, ¿no? En algo inequívoco. Cuando usamos la herramienta a modo de justificación, alguien puede decir: soy de Piscis, súper sensible, nadie me entiende, o me duele todo lo que el otro me dice,
Estoy afectado por todo porque soy de Piscis. Bueno, eso es una cualidad que se puede pulir, trabajar. Se trabaja. Tal vez, en este caso, el gran trabajo es comprender los límites, los propios y los de los demás. Si entiendo eso, el límite se vuelve esencial para trabajar la verdadera empatía, la verdadera sensibilidad. Si no, todo se puede volver caótico, invasivo para mí y para el otro. Y a veces los peligros de los signos de agua, que todo es en nombre del amor, o porque soy de Piscis. Y entonces ahí quedamos estancados. Encontrar esas sutiles diferencias hace que aparezca un reordenamiento de algo muy propio. No voy a dejar de ser Piscis, no voy a dejar mis cualidades sensibles, pero mi trabajo es encauzar la cualidad de la energía de la mejor manera, ¿no? Bueno, tendré que trabajar los límites, tendré que convivir, saber convivir con el caos. En el caos también muchas veces es creativo. Entonces podemos dar lugar a una cualidad muy propia y, como decíamos, eso da mucha sensación de alivio, de dirección, de propósito, de verdad y compromiso con nuestro bienestar. Estamos al servicio de las imágenes. Estamos comprometidos en decodificar los mensajes de los símbolos para aportar a nuestra vida salud, integridad, conciencia y compromiso con nuestra verdad interior, que se tiene que reflejar en nuestros actos. Gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por compartir. Esto fue Mercurio Retro. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.